Dice Hebreos capítulo 12, verso número 2. Marisa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿En el autor y consumador de qué? En el autor y consumador de la fe. Hace tiempo pregunté, yo siempre voy a preguntar y siempre preguntaré. Nosotros tenemos fe porque Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Dice el apóstol Pablo que cada uno piense con cordura de acuerdo a la medida de fe que se le fue dado a cada uno. Amén. Nosotros tenemos una medida de fe, pero la fe no es algo que nosotros tenemos. La fe es algo que nosotros necesitamos cada día. Amén. Entonces, vamos a ver hoy, conforme a lo que dice el texto, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el autor y consumador de la fe? Porque si no hay un camino, si no hay una verdad, si no hay una vida, entonces no hubiera fe, porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Amén. Entonces, la fe está ¿en dónde? En Jesús. Amén. Entonces, la fe es algo que es sustancioso. La fe es algo que es una materia. La fe es algo que se ve. Amén. Hay tres maneras de ver la fe. Una de ellas es la fe salvadora, la fe que te salva. ¿Cuál es la fe que te salva? Cuando la palabra viene a ti, te predican el evangelio, tú recibes la convicción de pecado, recibes a Cristo en tu corazón, y entonces después viene otra medida de fe. ¿Cuál es la otra medida de fe? Aprender el evangelio, aprender a conducirnos en el evangelio y a ser discípulos de Cristo. Amén. Y eso es una fe que es progresiva, una fe que va creciendo en el Señor. Amén. Entonces esa es la fe que nosotros vamos a ver hoy, la fe que nos ayuda a permanecer en el Señor y, escuchen esto, a que Dios dé testimonio de nosotros y de Él mismo. Porque la fe de Dios y la intención de Dios es que Dios testifique de Él en nosotros, para la gloria de Él. ¿Están acá? Amén. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, la fe que nos ayuda a permanecer en el Señor y no, como decimos nosotros los cubanos, a tirar la toalla. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces en caminar con el Señor, ¿cuántos han querido colgar los guantes? ¿Cuántos han querido decir hasta aquí? Ya no puedo más. Ya, ¿sí o no? Pero bendito sea el Señor, que si tenemos la fe, esa que es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, aunque nos debilitemos, Dios siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza, para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo importante es seguir adelante. Dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que estoy en el proceso, estoy en el camino. Amén. Nunca vamos a llegar a alcanzar todas las cosas. El más maduro, el que más haya alcanzado conocimiento en el Señor, se debilita. Tiene tiempos donde ya no puede más, donde ya no dice más, pero bendito Dios se dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Están acá? Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Quise tomar ese texto para entonces entrar en lo que el Señor quiere traernos a nuestras vidas. Amén. Por eso fue que les hicimos esa declaración. La palabra de Dios es semilla, yo soy tierra fértil, la recibiré y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos quieren esos frutos? Amén, todos queremos esos frutos, amén, todos los queremos. Cada día necesitamos esos frutos. Cada día que nosotros nos levantamos diario, necesitamos esa porción de fe, esa porción de misericordia, dice el Señor. Amén, porque la misericordia de Dios se renueva todos los días. Y así nosotros tenemos que renovarnos cada día nosotros en el Señor. ¿Están acá? Bendito Dios. Vamos a leer ahí mismo en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, Marisa, vamos a empezar a leer en el verso número 1 hasta el verso número 15. Vamos a leerlo todito completo, los 15 textos, vamos a leerlos completos. Y quiero que vayan, abran su espíritu hoy para que entiendan lo que vamos a aprender acá o lo que el Señor quiere enseñarnos acá. Marisa, cuando estés ready. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Quiero que entiendan, quiero que entiendan eso. Antes de Enoc haber sido traspuesto al cielo para no ver muerte, dice, Dios dio testimonio de que él caminó con Dios. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces quiero que vayan entendiendo eso. Es pues la fe esto, que dice que Dios dio testimonio de Enoc antes de ser llevado al cielo de que él caminó con Dios. Entonces la fe que viene de Dios siempre testifica del hombre y testifica de Dios. Amén. Sigue leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Ahora quiero que entiendan eso, porque entendiendo el contexto, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál fe es la que agrada a Dios? Esta de que estamos leyendo acá, porque tienes que entender el contexto. Esta es la fe que agrada a Dios, la que testifica de ti y testifica de Dios, porque sin testimonio no hay prueba, ¿sí o no? No hay prueba. Entonces, si no hay prueba, eres hallado ¿qué? Falso testigo, en otras palabras, ¿sí o no? Sigue leyendo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que tu casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Perdón, ¿y salió sin saber a dónde iba? Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso a la lógica humana no tiene sentido. Pero la lógica humana y la lógica de Dios están en desacuerdo. ¿Cuántos están acá? Pero bendito el varón que aprendió a creer y a confiar en el Señor. Amén. En la lógica de Dios, no en la lógica humana. En la lógica humana muchas veces nosotros no entendemos nada. Pero en la lógica de Dios la entendemos todas. Porque dice, nosotros entendemos por la fe que el universo fue constituido de lo que no se veía, el universo salió. Amén. Sigue leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel, ¿qué? Quien lo había prometido. Amén. Dice que Sara consideró fiel aquel que había prometido lo que había dicho. Amén. Dice que lo consideró fiel a él todo el tiempo. Entonces, una de las maneras de nosotros poder recibir la fe esa de Dios, poder recibir lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, lo que hará y lo que seguirá haciendo, es siempre considerar fiel a Dios. Es siempre estar dándole gloria y honra a Dios. Amén. Porque si Job se hubiese dejado llevar por lo que vio, Dios dio testimonio de Job antes de que a Job le pasara lo que le pasó. Porque le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Temeroso y apartado del mal. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Esa, la que Dios mismo testifica de nosotros y de Él. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe salvadora, claro que agrada a Dios porque Dios quiere que todos seamos salvos. La Biblia dice que Dios quiere que todo el hombre llegue a la salvación, que alcance el conocimiento de Cristo para ser salvo, ¿sí o no? Amén. Entonces sigue leyendo, Marisa, que te detuvo ahí en el verso. Sí. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora miren esto, miren otra parte del contexto este de la fe. Dice, por la fe todos estos murieron esperando la promesa. Y a veces muchos de nosotros nos cansamos en el camino porque no hemos recibido la promesa. Entonces no es fe. La promesa es, aunque mueras, te mueras esperando la promesa. Amén. Nos morimos hoy, Cristo no ha venido, no importa, ya viene. ¿Cuándo están acá? ¿Sí o no? ¿Están acá? Eso es fe. Eso es esperar en la promesa del Señor. Eso es vivir de acuerdo a la fe. Amén. ¿Sí o no? ¿Entienden eso, verdad? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. ¿Sigue, Marisa? Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver. Páramo, digo. Y ahí quiero terminar, porque aquí quiero empezar entonces a explicar lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de esta fe. Aunque ya yo sé que ustedes van entendiendo, porque los puedo ver en sus rostros. Puedo ver en sus rostros que van entendiendo. Dice que el verso número 15 dice: pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse hacia atrás. Entonces, ponme, Denis, para que lo entiendan mejor, ponme el capítulo 10, el verso 39. Mira lo que dice Pablo a los hebreos. ¿Qué dice el verso 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Entonces, el verso número 15 del capítulo 11 dice: si estos ciertamente hubiesen estado pensando en lo que dejaron atrás, tuviesen tenido tiempo de volverse. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es permanecer. La fe es aún en medio de la aflicción, en medio donde no ves la promesa. La fe es en medio de lo que estés pasando, sea bueno, sea malo. Usted sigue firme delante del Señor sin mirar para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un ejemplo claro en la Biblia es cuando Lot, el sobrino de Abraham, se fue a los alrededores de Sodoma y Gomorra. Y estando allí dice que fue enviado 2 ángeles de parte del Señor. Y lo sacaron. Y los ángeles le dijeron: no mires atrás. Lot no miró, obviamente, pero la mujer sí. Miró atrás. ¿Y por qué miró atrás la mujer? Porque tenía la vista en las cosas de atrás. Entonces nosotros, dice Pablo, no somos de los que miramos atrás, sino de los que perseveramos todo el tiempo en el Señor para preservar nuestra alma. Si Lot hubiese mirado atrás, se hubiese perdido como se perdió su mujer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, dice Pablo, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservar, de los que tenemos fe, dice, para preservar el alma. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios, hermanos míos? Esta es la fe que agrada a Dios, dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿qué les dije ahorita? La fe da testimonio de ti y da testimonio de Dios. Hasta que tú no tengas testimonio de Dios en tu vida, usted todavía no ha tenido fe, ese tipo de fe. Amén. Porque la fe es comprometida, la fe es sacrificada. ¿Están acá? ¿Sí o no? Eso es fe, esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 1. Vamos a aprender la palabra de Dios. Vamos a aprender qué dice la palabra de Dios acerca de la fe que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios todo el tiempo? Si en tu corazón está agradar a Dios todo el tiempo, entonces usted necesita saber qué cosa es fe. Porque muchas veces no sabemos qué es fe. Muchas veces confundimos expectativas con fe. Y hoy en día los pastores se paran enfrente del público, enfrente del púlpito y te dicen: no tienes que tener expectativas. Y la expectativa no tiene nada que ver con la fe. La expectativa es una emoción humana. La fe no es humana. ¿Están acá? Amén. Expectativas son dos cosas diferentes, de acuerdo al concepto de la fe. Amén. Marisa, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, número 1, escuchen esto. La fe de Dios en ti siempre quiere agradar a Dios. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros a agradar ¿a quién? A Dios. Así abundéis más y más. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios en nosotros? Que a través de la fe que agrada a Dios, nosotros abundemos más y más. Entonces, la fe siempre quiere agradar a Dios. La fe que es de Dios, que ha sido depositada en tu corazón, siempre quiere agradar a Dios. Analías, siéntate bien. Número 2, Jeremías capítulo 29, verso 13. Jeremías 29, 13.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, la manera de cómo nosotros hallamos y podemos hallar a Dios es buscándole. Entonces, la fe que viene de Dios siempre quiere buscar a Dios. ¿Estamos acá? La fe que no esté buscando a Dios, todavía no hay fe ahí. Usted todavía tiene sus pensamientos atrás. Usted todavía está jugando en dos lugares. Entonces, la fe que busca a Dios, o la fe que viene de Dios, siempre quiere buscar más a Dios. Dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Nadie que no esté buscando a Dios de todo su corazón lo va a poder encontrar. Porque hay dos maneras como Dios se revela. Una es, sin tú buscar a Dios, Dios se revela a ti, porque hay un propósito grande. Y lo segundo, puedes encontrar a Dios cuando lo busques. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, verso 20 al 22. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Para un momentico, dice, en aquellos días conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Qué es eso? ¿Cuántos de los que estamos acá, y no me digas amén, lo voy a preguntar personalmente para tu conciencia, cuántos de los que estamos acá sabemos, tenemos la convicción de que Jesús está con el Padre? Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dice, en aquellos días conoceréis. Amén. Saber y conocer son dos cosas diferentes. Por eso es que la fe no son expectativas. La fe es demostrativa. La fe demuestra tu fe. La fe demuestra lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Si lo estás esperando, lo vas a recibir. Si tienes esa fe de parte de Dios. Amén. ¿Sigue, Marisa? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya, hasta el 22. Sí. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestares a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Y qué dice el otro verso? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Para un momentico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Cuál es la manifestación de Dios? ¿Cómo es que Jesús se puede manifestar en nuestras vidas? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, a estos son a los que nosotros nos vamos a manifestar. ¿Cuántos quieren una manifestación de Dios? ¿Quieres una manifestación sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu familia, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana? ¿Quieres una manifestación de Dios? Entonces tienes que aprender a tener fe de Dios. Tenemos que aprender a tener esa fe de parte de Dios. Si no aprendemos a tener esa fe de parte de Dios, si no aprendemos a orar con fe por nuestros hijos, por nuestros familiares, si no aprendemos a orar con fe, si no aprendemos a permanecer en esa fe, si no aprendemos a caminar con Dios con esa fe, jamás vamos a poder recibir lo de parte de Dios. Porque mira lo que dijo Jesús: el que tiene mis palabras y las guarda, a estos son a los que los vamos a manifestar. Porque Judas le preguntó, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cuántos dicen amén? Están aprendiendo, ¿eh? Entonces, la fe no pueden ser dos cosas a la vez, la fe es una sola. Escuchen esto, las expectativas, ¿cuántos han tenido expectativas en algún momento? No es malo tener expectativas, escuchen esto, no es malo tener la expectativa. Déjame aclarar esto porque muchas personas pueden malinterpretarse. No es malo tener la expectativa, es bueno tener la expectativa, pero es mejor tener fe de Dios. ¿Saben por qué? Las expectativas te pueden fallar, la fe de Dios nunca te falla. ¿Están acá? Las expectativas te pueden fallar, la fe de Dios nunca falla. Entonces, yo he encontrado personas que dicen, no, yo tengo fe por esto, tengo fe por esto. Y cuando no pasa, dicen, nunca fue de Dios. No, perdón, si era fe de Dios, tenía que pasar. No se están acá. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que yo quiero que tú aprendas hoy. Amén. A perseverar en medio de la prueba, en medio de eso. Usted siempre alabe y agrade a Dios en todo. Porque dice, por esta fe alcanzaron testimonio los antiguos. Y Dios mismo dijo, a través de esta fe, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tuvo que sacar a Abraham de su burbuja. Estaba metido dentro de una casita, en medio de una campaña. Estaba triste, estaba diciendo, Señor, y Dios le dijo, sal de ahí, mijo. Mira para el cielo. ¿Cuál fue el texto con el que rompimos?
Puestos los ojos ¿en dónde? En el autor y consumador de la fe. ¿En dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Entonces allá es donde tenemos que mirar. ¿Cuántos saben el dicho que dice, si quieres llegar a la luna tienes que apuntar a dónde? A las estrellas. No sé si están acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Están aprendiendo porque no dicen amén. Qué lindo. La fe no son expectativas, la fe es demostrativa. Dice, Enoc caminó con Dios y Dios dio testimonio antes de ser llevado al cielo para no ver muerte. Vamos a ver hoy qué es fe. Apúntalo. Si lo anotas, apúntalo. Número 1, la fe es entendida. La fe no es ignorante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ende, no puede ser expectativa, porque la expectativa es una emoción humana a lo que no se conoce. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe sabe lo que va a pasar. La fe entiende lo que va a pasar. La fe dice, yo lo sé. Es algo que tú no lo puedes explicar, pero dice, yo lo sé. Eso es fe de Dios. Y tarde que temprano se tiene que manifestar. ¿Están acá? Entonces, esa es la fe de Dios. Número 1 es entendida. Son conjuntos de elementos que te llevan a determinar algo o conocer algo. La fe, como es entendida, son conjuntos de elementos que te llevan a determinar y a entender algo. Número 2, la fe siempre da testimonio. Lo vimos ahora. Dice que por la fe Enoc, el verso número 15 del capítulo 11, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado. Y no fue hallado, perdón. Por lo cual Dios lo traspuso, dice, antes, dice, Dios dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Efesios capítulo 5, verso número 10. Efesios capítulo 5, verso número 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que dice nada más. Miren qué texto más cortico. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ustedes saben que ese no es el texto más corto de la Biblia, ¿Cuál es el texto más corto de la Biblia? El texto más cortico de la Biblia es, y Jesús lloró. Ese es el texto más corto de la Biblia, pero el segundo es ese. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿qué es la fe? La fe siempre agrada a Dios. La fe siempre quiere comprobar lo que agrada a Dios. ¿Entienden eso? 4. La fe es algo que entendemos. La fe es algo que entendemos. ¿Por qué la fe es algo que entendemos? Porque no son expectativas. La fe siempre quiere reverenciar a Dios, porque la fe es madura. Job, capítulo 22, verso 28. Job, capítulo 22, verso 28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Eso es un texto parecido al primero de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, determinación. ¿Qué cosa es determinación? ¿Qué es determinación? Determinación es una persona cuando está determinada. Determinación es una persona cuando tiene identidad. Y cuando tú tienes identidad no hay quien te mueva. Porque Satanás vino donde estaba Jesús, pensando que Jesús era un ignorante, y le dijo, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Y Jesús le dijo, Satanás, tranquilo. No sé si están acá. Entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, Job 22, 28, otro de los siervos que Dios dio testimonio de él antes de que le pasara lo que le pasó, Dios dio testimonio de él. Le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Temeroso y apartado del mal, dice. Entonces Satanás le dijo, claro, él te alaba, él te adora, él te bendice por todas las cosas que tiene, por todas las cosas que tú le has dado. Y Dios le dijo, ve
y zarandéalo, pero no toque su alma. Y Satanás fue y le quitó todo. Y Job hasta el último momento, escuchen esto, hasta el último momento se mantuvo íntegro delante de Dios. Eso es fe. Le voy a dar una palabra que el Señor me dio de ayer. Escuchen esto. Dice que Jesús le había dicho a sus discípulos, el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden? Al tercer día, dice que habían dos hombres caminando camino de Emaús. Se tropezaron con Jesús resucitado. Y Jesús hablando con ellos, le dijo, ¿por qué ustedes están tristes? Y dice, no, Jesús, el Señor, al que crucificaron, dijo que resucitaría el tercer día. Y ya hoy se está terminando el día y todavía no ha resucitado. Ya Jesús había resucitado. Entonces, ¿cuál es el principio detrás de todo esto? Escuchen esto, si tú tienes fe de poder agradar a Dios y permanecer fiel al Señor siempre, en el último momento, casi siempre Dios espera para probar tu fe. Porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser procesada, nuestra fe tiene que ser pulida para que sea fe de Dios. ¿Están acá? Pues muchas veces estamos al punto de alcanzar la victoria y antes de llegar a alcanzar la victoria, la promesa de Dios, tiramos la toalla, metemos la pata. Amén. Y cuando tú metes la pata, usted retrocede en el tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Pero no porque a Dios le da la gana, sino porque es un principio espiritual. Amén. Y lo espiritual no se puede cambiar, a no ser que Dios mismo lo cambie, porque Él puede hacer lo que le da la gana. ¿Están acá? Escuchen esto. Yo quiero ponerle, ¿siempre tenemos la foto? Quiero ponerle una foto porque quiero enseñarle lo que dice el texto de Hebreos 11 en otra traducción. Porque cuando nosotros entendemos otras traducciones más antiguas, podemos entender mejor el texto. Amén. Podemos ver la definición correcta que tiene el texto. Y yo quiero, Denny, que me pongas ahí. Es la Biblia de Jerusalén. Una excelente traducción que no se encuentra en todos los lugares y está un poco difícil de comprender el lenguaje en algunos aspectos. Pero bueno, no se ve. Pero yo se lo quiero leer acá, mira, voy a leérselo de acá un momentico. No se ve bien, a no ser que... mira, se ve bien. Qué lindo, le dio zoom. Gracias, Denny. Dice, mira, Hebreos 11, míralo ahí, capítulo 11, dice, la fe es garantía ¿de qué dice qué? De lo que se espera, prueba de lo que no se ve. ¿Qué cosa es garantía? ¿Ustedes saben qué cosa es garantía? ¿Garantía qué cosa es? Garantía es lo que cuando tú compras un electrodoméstico, escuchen esto, y te dicen, ¿quieres ponerle garantía? Tú la compras y la pagas. ¿Y quién pagó esa garantía ya? Jesús la pagó. Porque dice, puesto los ojos en el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Jesús la pagó, Jesús pagó la garantía tuya para que tengas fe, para que en los momentos más débiles, en los momentos donde no sabes qué hacer, tú digas, Señor, si tú puedes hacer eso, créeme que Dios va a testificar sobre tu vida. Dios te va a dar gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la fe, dice, garantía de lo que se espera. Es garantía, está garantizado que si tienes fe lo vas a esperar. Y dice, prueba de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, la fe no es ignorante. La fe es algo que los demás no ven, pero tú lo ves. Tú ves a tu hijo restaurado, tú ves a tu hija restaurada, tú ves a tu esposo restaurado. No sé si están acá. Amén, tú lo ves. Pero no es porque tú lo veas, porque tú digas, dilo, hazlo. No, es porque tú lo tienes en el corazón. La fe si no se tiene, no se puede, o sea, ¿qué dice la Biblia? Tú no puedes dar lo que no tienes. No sé si están acá. Tú no puedes dar fe si no tienes fe. ¿Sí entienden, verdad? Estoy violento. ¿Qué dice el verso número 4 ahí? Mira lo que dice el verso número 4. Por la fe ofreció Abel a Dios en sacrificio mejor que ¿quién? Que el de Caín. Muchos teólogos han llegado a la determinación que dice que el sacrificio de Caín, escucha esto, era un sacrificio religioso. Yo no lo discuto, yo lo que entiendo, y esta es mi fe, es que Dios conocía la intención del corazón de Caín. No sé si están acá. Entonces, con la intención en el corazón que tú hagas las cosas, eso será también prueba de tu fe. Porque a los hombres podemos engañarlos. Yo pudiera engañarte, tú puedes engañarme, y nos podemos engañar los unos a los otros. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios conoce las intenciones con las que tú haces las cosas, con las que dices las cosas. No sé si están acá. El verso número 11, está ahí arriba, también lo subrayé para decírselo, dice, por la fe también Sara recibió vigor. Dice, o virtud, se puede decir. Vigor
No, too much. Dice, por la fe también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de edad apropiada. Pues, dice, pues consideró digno de fe al que le había sido prometido, al que le hacía la promesa. Entonces, ¿qué cosa es fe? Fe es considerar digno a Dios de todo lo que tú hagas en tu vida. Considera siempre a Dios digno. ¿Por qué me está pasando esto? Bendice al Señor. No preguntes por qué te está pasando. Dios sabrá por qué te está pasando. No sé si me entienden. Amén. Jamás le cuestiones nada a Dios. Jamás le preguntes a Dios. Eso es fe. Esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Y por qué pasa allá? Dios sabe por qué pasa. Tú no tienes que preguntarle, no tenemos que preguntarle a Dios por qué pasan las cosas. Esa fe no agrada a Dios. No sé si entienden. ¿Entendieron eso, verdad? Cuando tú entiendes otros textos en otras traducciones más antiguas, que son mucho más fieles, escuchen esto, no estoy diciendo que la Biblia no sea fiel, es fiel igual. Amén. No quiero entrar en esos temas ahora, pero cuando tú lees otros textos en otras traducciones más antiguas, amén, tú entiendes mejor lo que Dios quiere enseñarte hoy. Están acá. Porque está más profundizado, está más detallado. Amén. Hay palabras hoy en día que se usan, que quizás están bien usadas, pero le quitan completamente el contexto, le quitan completamente el texto de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Qué lindo es Dios. La fe salvadora, escuchen esto, es diferente a este tipo de fe. Ay, perdón. Escuchen esto. La palabra sustancia y demostración en la versión 1909, o certeza, convicción, como quieras llamarlo, es algo que se entiende, es algo que se sabe. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes por qué lo estás haciendo. Por eso es que cuando se viene a la iglesia, se viene no con expectativa, se viene con fe. Porque tú sabes a quién vienes a adorar, tú sabes a quién vienes a alabar. Amén. Qué lindo Dios. La fe es madura. Escuchen esto, la fe también es madura. Porque dice que todos los antiguos alcanzaron testimonio. Entonces la fe es madura. La certeza, convicción, esa palabra tiene que ver con madurez. Cuando eres inmaduro, no puedes alcanzar estas cosas. Escuchen esto, sin los elementos sustanciosos de la fe, el hombre no puede agradar a Dios, ni tampoco puede permanecerle fiel a Dios en ninguna de las cosas que hace en su vida. El verdadero carácter de la fe, escuchen esto, apúntalo ahí si quieres apuntarlo. El verdadero carácter de la fe son tres cosas. Es certeza, lo vimos ahí. Es juiciosa y es madura. Esos son tres elementos fundamentales de la fe que agrada a Dios. Es sensata, es juiciosa y es madura. Esta es la fe que agrada a Dios. Número 6. La fe siempre que viene de Dios tiene que producir ánimo en nuestras vidas. Porque no es que no te puedes desanimar. Escuchen esto. No es que no puedes tener miedo. Podemos tener miedo. ¿Jesús tuvo miedo en algún momento? Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Pero tener miedo no quiere decir que tú desagrades a Dios. Tener miedo es en el momento que tengas el miedo, someterte a Dios. Amén. Jesús fue tentado en todo. Satanás tentó a Jesús en todo. Los 40 días que estuvo en el desierto, después que salió del desierto. Jesús no solamente tuvo 3 tentaciones en el desierto, Jesús tuvo más. Porque dice que después que lo tentó por 3 veces, se apartó por un tiempo. Dice la Biblia, se apartó por un tiempo. Después vino a tentarlo nuevamente. Y Satanás siempre estaba tentando a Jesús. Siempre estaba atrás de Jesús ahí para tentarle. Amén. ¿Y nosotros no qué? ¿Nosotros somos más que Jesús? No. Tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Amén. Pero la fe que Dios quiere que tengas hoy es que en medio de la prueba tú le digas, ¿sabes qué? Ya Jesús venció, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te derrotó en la cruz del Calvario. Y dice, Él exhibió a los principados y potestades en la cruz. Los exhibió ahí, ¡pum! Amén. Mateo capítulo 14, 27. La palabra fe o el término fe es igual a tener ánimo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo sois, ¿qué? No temáis. Ponme el verso 26. Dice, y los discípulos viendo al andar sobre el mar. Si ustedes ven a una persona andar sobre el mar, ustedes se asustan, ¿verdad? Ustedes dicen, esto es un fantasma. Ustedes tienen miedo. Es normal que tengamos miedo. Si yo veo a una persona caminando por arriba del agua, yo digo, ¿y este quién es? ¿Jesús otra vez? No. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Dice, ¿tuvieron qué? ¿Dieron voces de qué? De miedo. Pero automáticamente Jesús, verso 27. Pero automáticamente, rápidamente, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estamos acá. Entonces, la fe que Dios siempre quiere que nosotros tengamos, que en medio de la situación, en medio de las pruebas, aunque tienes miedo, cuando tú puedes reconocer a Jesús en todas las cosas que tú haces, porque vimos en 1 Tesalonicenses 4:1 que la fe siempre quiere agradar a Dios. Estamos acá. Cuando tú puedas hacer eso, para ti todo será posible. Dice la Biblia que el que tiene fe en Dios, para él todo es posible. Para el hombre, las cosas son imposibles. Las expectativas humanas, ahí hay cosas que son posibles, hay cosas que son imposibles. Por eso, por ende, la fe que viene de Dios no son expectativas. Están acá. Amén. La fe que viene de Dios es demostrativa, es sensata, es madura. Qué lindo. Número 7. La fe siempre pide, escuchen esto, la fe que viene de Dios siempre pide para agradar a Dios. ¿Por qué ustedes creen que Abraham le pidió a Dios una descendencia? Porque para la cultura hebrea es una maldición que un hombre no tenga descendencia. Entonces, por eso fue que Abraham le pidió descendencia a Dios. No le pidió otra cosa, le pidió descendencia. Amén. Entonces, ¿para qué le pidió? Para agradarlo a él. Porque Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Están acá. Y aunque Abraham tuvo miedo en algún momento después de haber recibido la promesa, Dios le dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. Salte de tu burbuja, salte de aquí adentro, que aquí adentro las expectativas no funcionan. Salte para afuera, mira para el cielo y entonces podrás ver la cosa. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Qué lindo. Mateo 26:38. Mateo 26:38. Sí, 26:38 fue lo que dije, ¿no? Sí. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús se puso triste. No, entiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que podemos ponernos tristes. Podemos tener miedo. Podemos pensar muchas cosas. Pero bendito eres y bendito serás si aprendes a levantar tus ojos y a pedir la fuerza a aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús dijo, si tienes fe como el grano de una mostaza, dirás a este monte, muévete. Hay muchas personas que le dicen al monte, muévete, el monte no se mueve. Entonces, ¿será fe eso? ¿Estamos acá? Pero eso es que tenemos que aprender a tener fe. Porque cuando tú tienes fe y la fe es de Dios y tú dices, monte, muévete, el monte tiene que moverse. Porque ¿sabes que lo dijo quién? Lo dijo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si es fe, cuando tú dices, monte, muévete, y esa está allá en el mar, el monte tiene que moverse. ¿Cuántos dicen amén? Número 8. La fe, escuchen esto, de Dios en tu vida es productiva. La fe de Dios en tu vida es productiva. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. La Biblia dice que la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. La fe de Dios es productiva. La fe de Dios siempre está produciendo. La fe de Dios quiere servir. La fe de Dios nunca llega. No sé si están acá. ¿Están acá? Qué lindo. 9. La fe de Dios siempre produce paciencia y espera con gozo la promesa del Señor. La fe que es producida por Dios produce paciencia, espera con gozo la promesa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repíteme el verso 13 otra vez y vamos a, para que lo entiendan conforme a lo que estamos aprendiendo hoy. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo. Para un momentico. ¿Qué dice? Y esperad por completo. ¿Qué dice? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué vimos ahorita en Juan? Dice, ¿a quién te manifestarás? A los que retienen mi palabra y la guardan. A estos nosotros nos manifestaremos. ¿Sigue Marixa? Entonces número 1 dice, velad, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe es ¿qué? Entendida. La fe entiende la promesa de Dios. La fe, dice, espera la promesa de Dios. Espera la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren gracia todos los días? Necesitamos gracia todos los días de parte de Dios. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, después que Dios te dio fe, escuchen esto, después que Dios te dio fe, Dios quiere que tú no seas más ignorante. Entonces, ¿la fe qué cosa es? La fe no es ignorante. La fe busca de Dios, vimos al principio. La fe que viene de Dios siempre quiere buscar a Dios. Amén. Dice, como hijos obedientes, la fe siempre obedece a Dios. Dios le dijo a Abraham, salte. ¿Y a dónde fue Abraham? Si Abraham no sabía para dónde iba. Entonces la fe siempre obedece a Dios, agrada a Dios. A través de la obediencia agradamos a Dios. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? A través de la obediencia se agrada siempre a Dios. 15. Sino como aquel os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿la fe qué es? La fe, escuchen esto, y aquí va el punto más importante. La fe de Dios es santa. Y siempre quiere vivir en santidad para Dios. Porque mira lo que dice. Sino que dice, como aquel que os llamó es ¿qué? Es santo. Sean ustedes santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿la fe qué quiere? La fe que quiere siempre santificarse. Siempre quiere purificarse ante Dios. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. No para ti. Es para darle gloria a Dios. ¿Están acá? Amén. Sin pureza, sin santificación, nadie va a ver a Dios. Eso lo dice Mateo 5:8. Ponlo ahí. Mateo 5:8. No estaba aquí, pero lo vamos a poner. Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa la expresión verán a Dios? Dios será manifiesto a ellos, los limpios y puros de corazón. Entonces, ¿cuál es la fe que viene de Dios? La que siempre quiere agradar a Dios, teniendo su corazón limpio, teniendo su corazón puro. Amén. La pureza, la santidad, la santificación es un mandato de parte de Dios. Entonces la fe es sensata, es juiciosa y también es madura. Número 10. La fe siempre se prepara. ¿Cuántos quieren prepararse para aprender la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren conocer la palabra de Dios cada día? La fe siempre se prepara. ¿Por qué la fe siempre se prepara? Porque Jesús dio un mandato y dijo, id a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿qué significa? La fe que viene y produce de Dios en nuestras vidas siempre quiere prepararse, siempre tiene hambre y sed del Señor, siempre tiene hambre y sed de justicia, siempre quiere aprender más del Señor. No sé si están acá. Esa es la fe que viene de parte de Dios. Como las 10 vírgenes, hubieron 5 sensatas y 5 insensatas. No es necesario, escuchen esto, es suficiente creer en Jesús, pero no es todo. Tenemos que aprender a cómo nos conducimos en el Señor, porque dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir, sed santo, porque Dios es santo. Amén. Tenemos que creer en Jesús, pero tenemos que aprender a cómo vivimos. ¿Qué clase de discípulos somos? Amén. Porque lo que da testimonio de la clase de discípulo que eres, es la fe que haya en ti. Qué lindo. Número 10 dije, la fe siempre se prepara, ¿verdad? Y número 11. Y esta es la última. La fe, lo vengo diciendo desde el principio, no son expectativas.
Cuando confundas las expectaciones con la fe, tendrás malas respuestas de parte de Dios. Amén. Esa es la última, la número 11. La fe no son expectativas, aunque las expectativas son buenas. Yo no digo que no sean malas las expectativas, pero tenemos que aprender a tener fe, la fe que agrada a Dios. Amén. Entonces, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque dice la Biblia, yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la fe, como último, y cierro con esto, la fe es santa y siempre quiere santificarse, siempre quiere aprender.